Ayer tuve una especie de asesoría o encontronazo uno a uno con un cliente de Boring Capital que, bueno, tiene mucho dinero, ¿vale? La verdad, tiene una empresa relativamente conocida, no voy a decir de qué, no voy a decir nombres, por supuesto que no, y además, bueno, pues tiene mucho dinero, ¿no? Estamos hablando no de 100.000, estamos hablando más de 1 millón y más de 2 millones. Y además me alegro muchísimo por él porque es un tío de puta madre, vamos a hablar en plata. Y estuvimos hablando sobre, pues eso, que me cae muy bien, estuvimos hablando sobre qué hacer con el capital que no tienes invertido, con ese efectivo, o un poquito cómo diversificar tu patrimonio más allá de las inversiones, porque por supuesto tiene inversión inmobiliaria, tiene inversiones en acciones, sigue la cartera de Boring Capital, ¿vale? O sea, por supuesto que ella invierte, el tío no es tonto, no ganas más de 1 millón de euros siendo tonto, me explico. Pero sí que es cierto que como cualquier persona, y más si tienes mucho dinero, pues tienes una parte en efectivo o en equivalentes que te gustaría pues diversificar o te gustaría que tenga el menor riesgo posible. Entonces estuvimos hablando de eso, y es que esta persona vive en España, o sea, está en la zona euro, y le preocupa muchísimo el devenir de la Unión Europea, más que de la Unión Europea, del continente europeo, porque recordemos que están haciendo cosas un poquito extrañas en los últimos tiempos, y no hablo del tema de la guerra de Ucrania, sino hablo, por ejemplo, del tema energético. Recordemos que Alemania estuvo derribando centrales nucleares en pleno auge del precio del gas del gas y del petróleo. Claro, algo que no tiene mucho sentido. ¿Por qué estás derribando una central nuclear que te da tanta energía y además de una forma tan barata, entre comillas? Porque recordemos que las centrales nucleares es una auténtica panacea a nivel energético. Y además no es una central térmica que es que aquello contamine que alucina, sino que deja un residuo nuclear, que se deja en un cementerio nuclear y está bastante controlado. Pues Alemania se puso a tirar centrales nucleares cuando pues el precio del gas subía muchísimo por el conflicto con Rusia. Es cierto que luego Alemania se salvó por los pelos. Recordemos que se hablaba, yo realmente nunca estuve muy por esa hipótesis, pero se hablaba de un invierno duro para Europa. Finalmente no fue así, gracias a que, bueno, más o menos, aunque pagamos la energía cara, pues los precios bajaron a tiempo y el invierno no fue tan frío. Pero ves estas cosas, luego ves, por ejemplo, en España también se están tirando centrales nucleares, luego ves también como el Banco Central Europeo a nivel monetario, es que no se toma en serio el euro, ya no hablamos de la expansión monetaria de la QE que hubo en 2020, donde pues el precio del euro se devaluó muchísimo por la impresión de dinero. No vamos a entrar en eso porque el dólar hizo lo mismo. Pero sí que entramos, por ejemplo, en que la Unión Europea tardó 2 meses más en retirar los estímulos que Estados Unidos, cuando ya se sabían las consecuencias. También que la Unión Europea tardó 2-3 meses más que Estados Unidos en empezar a subir los tipos de interés y los subía más lento. Digamos que en definitiva parece ser que los propios europeos nos estamos disparando en el pie. Y claro, pues esta persona lo hablaba con él, ¿no? Fíjate tú que, a ver, pues tener euro al final es una moneda muy fuerte y todo lo que tú quieras, pero la verdad es que yo no me sentiría cómodo teniendo esa cantidad de dinero únicamente en euros o únicamente en equivalentes en euros. Recordemos también que el otro día publiqué en Reels, en Instagram, creo que fue, una comparativa del salario ajustado a la inflación importante de 2008 comparado con el salario de 2022 de Europa y de Estados Unidos. Y vemos que... publiqué 2 infografías. Una fue el salario entre 2008, 2019 y 2022 en varios países de Europa, creo que eran España, Italia, Alemania, Francia y Estados Unidos, que no es de Europa, pero también. Y en todos los países europeos el salario medio real ajustado a la inflación había o bajado o subido muy poquito frente al de 2008, ¿vale? Hace más de 10 años, mientras que el de Estados Unidos se había disparado. Es decir, las economías europeas no están creciendo, incluso decreciendo. Y luego publiqué otro y que básicamente el PIB ajustado de la eurozona en 2008 era aproximadamente el mismo que el PIB de Estados Unidos entero, en el año 2008. Sin embargo, ahora mismo, en el año 2022, creo que eran las fechas, los datos, 2022 será, Estados Unidos prácticamente duplica a la Unión Europea en PIB real. Entonces dices, ostras, es que yo no quiero tener el 60%, o sea, yo no quiero tener la mayoría de mi patrimonio comprometido a una Unión Europea o a unos países que están decreciendo. Y eso también aplica en el caso de que seas una persona de Latinoamérica, que pues lamentablemente tampoco funcionan muy bien, ¿no? Esos países económicamente, depende de cuál, pero imagínate a alguien muy rico en Argentina hace 10 años, pues si hubiese tenido un buen asesor le hubiese dicho que comprase dólares, ¿no? O que diversificase. Estamos un poquito en las mismas. Y entonces yo esto se lo recomiendo a cualquier persona y por eso también hago el podcast para todos.
de que tratemos de reducir al máximo nuestra exposición en algo que al final nosotros no controlamos. Porque no sé vosotros, pero a mí no me ha llamado Christine Lagarde para preguntarme si tienen que subir los tipos o no subirlos. Entonces, eso. Y lo que hablaba con esta persona era formas de diversificar este dinero, porque a él le importa, ¿vale? Le importa y mucho. Y le hablamos de 2 soluciones. Y es importante saber que estas 2 soluciones no son inversiones. Sí, bueno, inversión es un término que tiene una definición un poco compleja. No es que, digamos que no tienen riesgo, ¿vale? O no tienen casi prácticamente riesgo. La primera solución que le di fue la compra de bonos de treasuries americanos. Y hemos hablado de esto muchas veces. El treasury americano es el bono, es la letra del tesoro a 12 meses de España, la típica, pero estadounidense. Recordemos que es el activo, uno de los activos más líquidos del mundo, comparable al oro, literalmente, y luego uno de los activos con mayor, es el activo con mayor calificación crediticia del mundo. Es decir, el activo que puedes comprar con menos riesgo de todo el planeta es un treasury americano. Entonces le dije, vale, vamos a comprar treasury americanos que además pagan un 5,2% anual. 5,2%. El único problema de los treasuries es que tienes que comprarlos en dólares. Entonces, si tú compras en dólares y te pagan un 5% a un año, y cuando pasa ese año lo conviertes tú esos dólares que te han dado a euros, si el tipo de cambio es perjudicial para ti, puedes perder dinero. Pero si es beneficioso, incluso puedes ganar más de un 5%. Entonces, mirando la situación ahora del euro-dólar, vemos que el euro-dólar sí ya se ha estado apreciando bastante, el euro frente al dólar, y por eso estos últimos meses, si habéis estado invirtiendo en acciones americanas, habréis visto que os ha lastrado esto. Pero ahora mismo parece que ha llegado una resistencia y además parece ser que ahora Estados Unidos se está tomando mucho más en serio la política monetaria de la Fed, etc. Entonces, es posible que haya un reversal en el tipo de cambio euro-dólar, o por lo menos que no siga subiendo el euro. Entonces es el gran momento ahora para invertir en estos treasury bonds, porque te van a pagar, en el peor escenario, digamos, un 5%, que es lo que te pagan. Es decir, que el efecto divisa no va a tener mucho que ver. Y en el mejor de los escenarios, el efecto divisa, el euro se va a depreciar frente al dólar y vas a ganar un 5% más la tasa de depreciación. Entonces puedes incluso ganar un 7-8% anual en euros al cambio. Entonces es interesante. Y además, recordemos que mañana tenemos la decisión de tipos de interés sobre la Fed, pero es posible que sea la última subida de tipos de interés que vamos a ver ya. ¿Y qué significa esto? Pues significa que es la última oportunidad, la última llamada del avión, el last call, ¿no? Para comprar un bono con una buena rentabilidad, porque claro, cuando los tipos de interés empiecen a bajar, la rentabilidad de los bonos va a empezar a bajar. Entonces se han sumado como estas 3 características a la vez, y se me hace personalmente muy interesante. Pero ojo, yo a esta persona no le he dicho, o sea, por supuesto yo al final no asesoro, no soy asesor, yo soy analista y soy inversor privado y tenemos Boring Capital y tal, pero yo no asesoro, o sea, yo contigo puedo hablar de colegueo, luego haz lo que tú quieras, no es mi trabajo, tampoco pretendo que lo sea. Pero también le dije, ojo, yo al menos no haría todo, o sea, no me lo jugaría todo a esto, porque siempre puede ocurrir algo. Y entonces dijimos, vale, vamos a quedarnos una parte simplemente en efectivo o en una cuenta remunerada, pero no quiero exponerme al euro. Y entonces pusimos a buscar y llegamos claramente a la divisa reina de la estabilidad. ¿Y cuál es la divisa reina de la estabilidad, amigos? ¿El dólar? No. ¿El dólar australiano, el canadiense? No. ¿El euro? Por supuesto que no. ¿El peso mexicano? No. Es el franco suizo, señores. No sé si lo tenéis en mente, el gráfico del franco suizo, si no os invito a buscarlo, pero poned franco suizo euro o franco suizo dólar y poner la gráfica en lo más amplia posible. Es que es una tendencia alcista brutal. El franco suizo es la divisa por excelencia de reserva de dinero, de reserva de valor. Y es que Suiza se ha tomado en serio prácticamente desde hace cientos de años defender la hegemonía y sobre todo la solidez de su moneda. ¿Por qué el franco suizo es la moneda más estable de todas? ¿Por qué todos los millonarios, por qué todas las personas ricas, todas las empresas tienen parte de su efectivo en francos suizos? En primer lugar, por lo que hemos dicho, de que el Banco Central de Suiza se toma en serio la política monetaria. Tiene una inflación en Suiza, creo que es del 1,8%, la inflación en Suiza, o del 2%. No, perdón, del 2%. Creo que sí, es 2,5%, algo así. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto estos meses, es una proeza. Los tipos de interés en Suiza ahora mismo están al 1,5, 1,6, si no me falla la memoria. Y joder, pues fíjate el franco suizo contra el euro o contra el dólar. Es que se está apreciando cada año más. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho, ¿no? Porque en primer lugar, lo que hemos dicho, ¿no? El Banco Central se toma en serio la moneda. En segundo lugar, Suiza es un país con una seguridad jurídica férrea.
A veces tenemos, sobre todo en economías occidentales, ¿no? Pasó con Donald Trump, aunque, o sea, no pasó con Donald Trump, pero sí que se creía que podía pasar con Donald Trump. Ha pasado en España hace poco con ciertas empresas, con la ley de vivienda, por ejemplo. Ha ocurrido en Alemania, en Francia. Y es que en ocasiones, debido a un cambio político, mejor o peor, no entro ahí, pero se ve comprometida la seguridad jurídica de ciertas empresas, de ciertas actividades. En China pasa mucho, por ejemplo, que es una dictadura, claro. Y sin embargo, en Suiza la seguridad jurídica es como su pilar número uno desde hace más de 200 años. Y claro, eso hace que todo el mundo que tenga un dinero, quiera tenerlo en efectivo porque no quiere riesgos, pero le dé un poco de miedete lo que puede hacer su banco central, pues lo que hace es compra francos suizos y se acabó. Y creo que es muy inteligente. Y con este cliente llegamos a esta conclusión, de que si quería tener efectivo, mejor tenerlo en francos suizos que en euros. Por supuesto, tiene que tener una cuenta en euros, porque al final vive en España y gasta en España y pues de domicilio la nómina en España y todo esto, pero la mayor parte de su efectivo, si quiere tener efectivo, en francos suizos. Y además es interesante porque, aunque los tipos de interés en Suiza no estén muy altos y por lo tanto no hay cuentas remuneradas o depósitos muy atractivos, sí que es cierto que este cliente, como tiene bastante dinero, más de 3-4 millones de francos suizos, creo que es lo mínimo que te piden en cierto banco, pues puedes acceder a depósitos que te pagan un tipo de interés anual del 1,5%, algo así, que es poco, pero es que recordemos que en Suiza la inflación está es baja y los tipos de interés no llegan al 2%. Entonces quiero que tengas en cuenta esto. Entonces podemos tener el dinero en francos suizos, mientras el franco suizo históricamente se aprecia y además te pagan una remuneración a riesgo cero sobre ese capital en francos suizos. Puede que este episodio sea un poco diferente, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados. Aquí siempre solemos hablar de bolsa, de inversiones. Yo te digo que esta persona con la que estaba hablando es un fanático de los mercados, es un fanático de la bolsa y está en Boring Capital por eso. Pero, joder, también a veces viene bien saber un poquito cómo distribuir nuestro capital o el capital de nuestra familia, si gestionáis capital familiar, porque es interesante. A veces no todo es meterlo ahí al broker como un loco y ¡hala, venga! Y ya está, ¿no? Sino que a veces pues queremos tener cierta parte de nuestro patrimonio en efectivo a riesgo cero, pero no queremos arriesgarnos a que nuestra ubicación geográfica nos fastidie. Esto yo lo he visto mucho en personas de adineradas de África y personas adineradas de ciertas partes de Latinoamérica. Es cierto que, por ejemplo, los mexicanos sí que suelen cubrirse con el dólar, pero, por ejemplo, argentinos, ya no hablemos de venezolanos, sobre todo venezolanos exiliados, porque hay un problema para hacerte cuentas bancarias y tal. También he visto chilenos, prácticamente toda Latinoamérica menos México. He visto que hacen esto. Se refugian en francos suizos, se refugian en otras divisas y les ha salido muy bien. Y es algo muy importante. Yo creo que es algo muy, muy importante. Entonces, no sé de qué más hablarte en este podcast. Ha sido un poco diferente, pero espero que te haya gustado. Espero que te haya abierto un poquito la mente de cómo puedes, pues, proteger un poco tu patrimonio. Así que, nada más. Bueno, quiero comentarte cómo se hace esto de Suiza. Es muy sencillo. Tienes que abrirte una cuenta bancaria en un banco suizo, ¿vale? Y esto, aunque suene de película de Wall Street, mafia, de me van a meter preso, es totalmente legal desde España y desde otros países. Simplemente pues tienes que validar con la entidad financiera de Suiza que vives en España, le pasas todos los documentos que tengas que pasarle y ya está. Aunque bueno, invertir en comprar francos suizos puedes comprarlo a través de tu banco. Lo que pasa es que te van a meter una comisión brutal y además los fondos van a seguir en España. Entonces, aunque no creemos que España vaya a quebrar ni nada por el estilo, ya que estamos, joder, pues que al menos estén en Suiza, ¿no? Que sería lo suyo. Así que nada más, amigos, espero que os haya gustado el podcast. Recuerda que puedes valorarlo con 5 estrellitas en Spotify. Y te recuerdo que tenemos un descuento del 20% de por vida en Boring Capital si empleas el código elecciones23J. Todo en mayúsculas y junto, solo exclusivo para los oyentes del podcast. Ayer dijimos que habríamos 5 plazas, se han suscrito 3 personas, entonces quedan 2 plazas restantes. Así que si quieres recibir las mejores ideas de inversión, los mejores resúmenes diarios, tenerme a mí uno a uno por Telegram para hablarme de lo que quieras, pues aprovecha la oportunidad, que las oportunidades pasan solo una vez. Así que un abrazo, amigos, y nos vemos mañana con esa decisión de tipos de interés. Adiós.